¿No le entiendes a los haitianos? ¿Nada? ¿Nada de nada? Quizás sea porque no usas las contracciones, que son importantísimas. En este video te voy a explicar por qué. Bonjour amis pamio! Bienvenidos a Creol con Franco. Muy bien que pour nous lancer un nuevo video. Moi c'est Franco et moi la une façon pour nous améliorer ya nous parler créole. Este es el espacio para que aprendamos a hablar el criollo haitiano. Hoy vamos a abordar un tema clave que debo reconocer de que lo había dejado pasar porque tenía que hacer un video donde lo tratáramos un poquito más a profundidad. Me refiero al tema de las contracciones. Y ojo con lo que voy a decir. Aprender esto puede ser crucial, no solamente porque nos va a ayudar a mejorar nuestra forma de comunicarnos, sino también, y creo que incluso más importante, nos va a ayudar en nuestra capacidad de poder comprender mejor lo que nos dicen. Antes de ir con el tema, te invito a que te suscribas a este canal si te interesa este contenido relacionado con el criollo haitiano. Te invito también a que lo compartas con otras personas que sepas que les interesa también este idioma. Y no te olvides de que si tienes cualquier duda, puedes dejarla ahí abajo en los comentarios. Entonces, nada, comence. Primero que todo, ¿qué son las contracciones? ¿Qué rayos es eso? Dicho de la manera más sencilla posible, contraer algo puede significar reducir algo. Y en el habla cotidiana, esto ocurre un sinfín de veces. Por ejemplo, cuando vemos un texto escrito en español, vemos de que todas las palabras están escritas correctamente, ordenaditas, ¿cierto? Pero cuando hablamos, debido a la fluidez, muchas veces acortamos las palabras y ahí las contracciones aparecen naturalmente. Y esto no solamente pasa en el español, sino que pasa en muchísimos idiomas. En el idioma español tenemos pocas contracciones que son reconocidas por la Real Academia Española, como por ejemplo la palabra al, que es la contracción de la palabra a y el, se juntan y forman al, y lo mismo con la palabra del, que se junta la palabra de con la palabra el, forman del. Pero estas son las reconocidas formalmente. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿somos capaces de identificar las contracciones que hacemos informalmente y que no están reconocidas? Mira, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo bastante chileno, la verdad. Pero nos va a servir para entender, que eso es lo importante. Una persona nos pudiera preguntar a nosotros, ¿te vas a quedar esperando aquí? Y uno diría, no, voy para la casa. ¿Qué rayos es eso? ¿Voy para la casa? Lo que quisimos decir en realidad es, no, me voy para la casa. Pero notan cómo redujimos las palabras, cómo realizamos esta contracción naturalmente. Bueno, ojo, esto no ocurre en todos los lugares donde se habla español. Pero aquí en Chile suele ocurrir muchas veces. De hecho dicen que somos uno de los países donde hablamos el español más rápido. Bueno, eso dicen. Incluso en Chile nos comemos letras que están entre las palabras. Por ejemplo, decimos, me duele la cabeza, me apreté el dedo, o cuando vamos a almorzar, tomamos bebida. ¿Se dan cuenta? Bueno, pero ese es otro tema. Después de esta introducción para explicarte un poco cómo funcionan las contracciones, quiero decirte que en el creol también existen contracciones que son muy utilizadas y podríamos decir de que son reconocidas en la escritura. De hecho, cada pronombre tiene su contracción y te los voy a indicar acá en esta lista. Para el pronombre mue tenemos solamente una M. Para el pronombre u tenemos u también. Ahí no hay mucha variación, pero sí lo escribimos con una W. Para el pronombre li tenemos l, una L solamente. Para el pronombre nu tenemos una N solamente, que en este primer caso es nosotros, y también para ustedes. Nu, una N solamente. Y finalmente para el pronombre yo, normalmente se utiliza yo. No se utiliza mucho esa contracción. De hecho, no la vamos a tratar tanto aquí en este video, pero tomen en cuenta de que a veces se utiliza una Y solita, ¿ya? Para que lo sepan. Pero no es muy utilizado. Ahora lo que debemos entender es cómo se usan esas contracciones, porque no podemos utilizarla de la manera que nos dé la gana. De hecho, todo depende de la palabra que venga antes o después de la contracción que queramos utilizar. Ahí nos vamos a dar cuenta si podemos utilizarla o no. Mira, según lo que te expliqué antes, te mencioné de que el pronombre li, que es él o ella, su contracción es una L solamente, l. Si la palabra que viene después empieza con una vocal, ahí entonces podemos usar la contracción. Por ejemplo, si decimos li ale,
que significa él se va, en este caso podríamos decir l'allait. ¿Se fijan? Porque aller empieza con una vocal. Y ahí podemos ir utilizando todas estas contracciones. Podríamos decir m'allais, o allais, n'allais. Y en el caso de la última diríamos yo allais simplemente. Como ya habíamos dicho antes, esta la vamos a dejar igual. Pero si en caso contrario la palabra que vamos a utilizar empieza con una consonante, como por ejemplo la palabra courir, que significa correr, ahí no podríamos utilizar la contracción porque sonaría raro. Porque no podríamos cambiar de decir li courir a decir l courir, l courir. No, suena mal, suena feo. O decir tampoco courir, courir. Nosotros corremos, no, no. Entonces el punto es ese. Si la palabra que viene empieza con una vocal, ahí podemos entonces utilizar la contracción. Veamos un ejemplo en el caso de una frase un poquitito más larga. Mira, fíjate en esta frase. Mueble pour lui étudier. Mueble pour lui étudier. Que significa quiero que él o ella estudie. Ahí podríamos decir mueble pour étudier. Porque la palabra que viene después justamente comienza con una vocal. Y podríamos ir cambiando. Mueble pour étudier. Mueble pour étudier. Aunque como ya habíamos dicho, en el caso del pronombre u, simplemente va a cambiar la forma. La pronunciación es la misma, pero vamos a poner una W. Y ahora tenemos el siguiente caso, que también podemos utilizar las contracciones cuando la palabra que viene antes termina con una vocal. Por ejemplo, fíjate en este otro ejemplo ahora. Podríamos decir livre mandez-moi y un service. Livre mandez-moi y un service, que significa él quiere pedirme un favor. Pero también podríamos decir livre mandem y un service. Livre mandem y un service. Porque la palabra mande, que viene justo antes de este pronombre que cambiamos a contracción, termina con una vocal. Entonces suena bastante bien. ¿Se fijan? Pero también podríamos decir livre mandem y un service, haciendo referencia a nosotros. O incluso pudiéramos utilizar un sinfín de ejemplos, como es el caso de yo capap edem, ute well, mueble relen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fijan cómo usar las contracciones? En realidad no es tan difícil. Lo que sí es que hay que practicar un poquito. De hecho, por eso te menciono siempre de que revises textos en este idioma para que puedas ir identificando estas letras que muchas veces las vamos a encontrar solitas. De hecho, quiero darte un dato interesante. La única contracción que es un poquito más rebelde, digámoslo así, es la del pronombre mue, que es una M, como ya habíamos dicho. Porque en el comienzo, esta sí puede acompañar a una palabra que comienza con una consonante. Por lo tanto, podríamos decir vle, capab, o también relé, entre muchos otros ejemplos. Otro datito interesante es el hecho de que a veces en la escritura puede que encontremos estas contracciones con un apóstrofo o una comita que va arriba. No se preocupen porque es lo mismo. Se pueden escribir sin o con esa comita que va arriba. Esto que les acabo de explicar en realidad tiene un valor muy importante para lo que es la comprensión del criollo haitiano. Ustedes en realidad pueden hablar el creol como ustedes quisieran. De hecho, si quisieran, pudieran hablar solamente utilizando los pronombres que ya habíamos mencionado antes, en el otro video. Y por supuesto, si lo hicieran así, no estaría para nada mal. Pero les quiero advertir que si lo hacen, les va a resultar difícil con el paso del tiempo identificar cuando los haitianos las usen al hablar con ustedes. Eso es lo que les pasa a muchos y es una de las razones por la cual no entienden de qué rayos están hablando los haitianos. Es común. Por eso les recomiendo que empiecen a utilizarlas para que se familiaricen con ellas. Así que práctica, 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 práctica. Ok, mi amigo, entonces vamos a dejar este video hasta aquí. Fue un placer pasar este ratito con ustedes y poder ayudarles en este punto que considero tan importante para mejorar nuestra comprensión del criollo haitiano. La verdad es que me la paso muy bien haciendo estos videos con la intención de que quien de verdad tenga el deseo de aprender se beneficie de ellos. Así que si te gustó, te invito a darle una manito arriba. Comparte este video con más personas que le interese también este tipo de contenido relacionado con el creol o con idiomas. Y suscríbete, 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 sí, suscríbete para más contenido relacionado con el creol. Te invito a seguirme en el Instagram Creol con Franco porque también estoy subiendo contenido referente al criollo haitiano.
Y por ahí voy a avisar de algunas sorpresillas que vendrán dentro de poco. Ok, zanim voy a contar por una compañía en video sa na buena y un próximo video. Bye bye. Grabando a través del micrófono. Vamos aquí a hacer unas pruebecillas nada más para ver cómo está.